Estás escuchando Huellas con Jaime Ramos. Huellas es un espacio autónomo e independiente que mediante la tecnología del podcast promueve la difusión científica y el debate académico. En este sentido, no responde a ningún interés de ninguna empresa, institución o colectivo, sea este público o privado. Los productores no se responsabilizan ni comparten necesariamente los criterios y opiniones emitidos por sus invitados. Bien, en esta tercera parte, y ahora que hablábamos de la tecnología educativa, de las tecnologías digitales aplicadas a la educación y de la necesidad de, como bien lo señalaba Mauricio y Olman, de tener una perspectiva de base del trabajo que se hace a nivel del aula y de las diferentes experiencias que pueden socializar y que socializan nuestros compañeros y compañeras cuando producen este tipo de recursos. Hay algo con respecto a la tecnología educativa que tal vez no se habla lo suficiente o no se debate lo suficiente, porque se asume que existe como una especie de imparcialidad desde el punto de vista incluso sociológico, socioeducativo, en cuanto a las tecnologías digitales aplicadas a la educación, sobre todo las tecnologías que tienen que ver con las innovaciones recientes de redes sociales, de la aplicación del Internet y sobre todo de grandes empresas que son las que elaboran y diseñan muchos de los recursos y de las aplicaciones tecnológicas. Es decir, como todo el sistema educativo, como ocurre lo hablábamos antes con la industria cultural, también ocurre con la tecnología educativa, no están ajenas de tener una influencia ideológica en un contexto histórico determinante como es el modelo globalizado y neoliberal en el que estamos. En ese sentido, me gustaría que habláramos de las denominadas tecnologías digitales y las implicaciones socioeducativas que tienen estas. ¿Quiénes están detrás de las tecnologías educativas hegemónicas en este momento? Hablemos, por ejemplo, ATC21, Microsoft, IBM, grandes corporaciones que controlan y que regulan de alguna forma el uso de las tecnologías y, por ende, de sus aplicaciones más pragmáticas. Y también, ¿qué papel juegan en este sentido organismos supranacionales como en la educación costarricense, como la OCDE, que ya hemos hablado bastante, como el Fondo Monetario, como el Banco Mundial y la UNESCO, entre otros? Es decir, realmente podemos hablar de que existan, por ejemplo, tecnologías educativas contrahegemónicas o el uso de la tecnología se puede dar en función de plantear otros discursos, otros modelos educativos, una pedagogía realmente crítica en cuanto al uso y la derivación educativa que tienen las tecnologías, no solo las que se aplican dentro del sistema educativo, sino también las que circundan todo el acervo cultural de nuestros estudiantes y de nuestras y nuestros docentes. Esto como para empezar. Olman. Gracias, Jamer. Y bueno, ya Mauricio apuntalaba un poco esto. Lo voy a ver por partes. Bueno, lo primero es, vámonos a la Agenda 2030, vámonos al discurso que tiene la UNESCO y la misma OCDE, ¿verdad? Las tecnologías son parte del imaginario social. Eso ya no escapamos de eso, ¿verdad? La educación no escapa de eso. Y sobre todo cuando hablamos de aquellas famosas competencias del siglo XXI, ¿verdad? Cualquier profesional en cualquier área, no solo en educación, se le pide que tengan competencias en el manejo de tecnologías. Ya ahí tenemos un imaginario social, una construcción social donde vemos que la educación hace parte de eso. Pero siempre es importante matizar el tema de las tecnologías digitales y a nivel educativo. Es cierto, pueden convertirse en una herramienta y en motores de movilidad, acceso a conocimiento, comunicación, información inmediata, interacción, acercar realidades, etcétera, ¿verdad? Nadie lo pone en duda, que los docentes innoven. Tenemos colegios de tecnología en nuestro país que son ejemplos de esto, ¿verdad? Y de hecho con la pandemia esto se profundiza. Es importante leer los informes que esos organismos como la UNESCO lo señalan, ¿verdad? Que hay que invertir más en esas capacidades tecnológicas. Pero a raíz de una crisis y de una coyuntura muy particular que fue la pandemia, positiva en algunos ámbitos y traumática en otros para los docentes, cuyo modelo, y particularmente en nuestro país, es un modelo centrado en el docente y en el discurso del docente, no en la utilización de la mediación tecnológica como un apoyo a ese proceso educativo, ¿verdad? Ya será discusión de otro elemento. Yo sí quisiera decir eso desde punto de partida. Y el tercer elemento es, no podemos así aceptar literal el discurso de los organismos financieros internacionales
particularmente el Banco Mundial, que está trabajando mucho el tema de la educación, de la UNESCO y de la OCDE, sin entender América Latina. América Latina, una región sumamente desigual, ya lo tocaba Jamie al inicio, y Costa Rica, uno de los países más desiguales del mundo. ¿Por qué nada hacemos con que tengamos un laboratorio de la Fundación Omar Dengo en Ojancha y le demos una computadora a ese estudiante si ese estudiante no tiene conectividad? Si los papás de ese chico no saben manejar tecnología, donde hay una curva tecnológica que está haciéndose ahí, y si ese recurso tecnológico simplemente se convierte en un repositorio de información. Entonces ahí estamos partiendo y volvemos a la discusión estructural, de no conocer la realidad económica, social y cultural de la población y de nuestro país. Entonces no es tan fácil, no es tan simple tragarnos ese discurso para decir es necesario implementar la tecnología, que se presta para discusiones políticas. Es que la centralidad que tiene el Estado a través del ICE y el manejo de las comunicaciones, el manejo de las redes, no es suficiente. Hay que abrir el mercado de telecomunicaciones. Ojo, ahí el discurso y la presión económica utilizando lo educativo como pretexto, ¿verdad? Entonces no es de recibo eso que nos plantean esto. Yo sí quisiera partir de esa discusión, que hay que leer de manera muy clara la realidad de nuestro país. En nuestro país no existe conectividad, no existen las condiciones tecnológicas y sí existe un negocio a través de la tecnología para implementarla en la educación. Ya lo señalas bien, Jaime. ¿Cuánto le paga el Ministerio de Educación Pública a Microsoft por el uso de sus plataformas? Yo quisiera ver la factura millonaria que paga el Estado y se lucra con esto. ¿Cuánto pagan las universidades públicas con el uso de plataformas? Porque ahora hemos virtualizado muchos procesos. Solo la plataforma Zoom durante la pandemia pasó a quintuplicar sus ingresos a más de $1.000 millones trimestrales por el uso de las plataformas. Entonces, hay un negocio, y ese es un negocio, el negocio de la tecnología. Y no lo venden como una herramienta esencial, medular, para el éxito y la incorporación profesional, el desarrollo educativo, el desarrollo de competencias. Pero si no leemos la realidad de nuestra población, de nuestros estudiantes, un estudiante puede tener acceso a una computadora o un teléfono, no todos lo tienen. Y en esta coyuntura, en ese sentido, recuerdo muy claramente, y Mauricio testigo de esto cuando hablábamos en una investigación que realizamos, con una docente del Colegio de Naranjo, y nos decía, bueno, es que el Internet solo está en una cierta zona del colegio. Los estudiantes vienen ahí para descargar las guías de trabajo y se vuelven a ir. Entonces, no es tan cierto que la tecnología se convierte en un instrumento medular. Yo sí quisiera partir de que es importante la tecnología, vino para quedarse, es parte de la exigencia que tiene este mundo y sobre todo el mundo laboral. No obstante, no podemos verle la tecnología como una imposición y como un negocio y una presión para que lo veamos si no trabajamos en el desarrollo de competencias medulares. Volvemos acá, no voy a tomar las pruebas PISA. Si nuestros chicos tienen problemas en lectoescritura, en lógica matemática, también está asociado al uso excesivo de tecnologías. Porque hay capacidades que no van a sustituir nunca a un buen docente y a un buen docente que interactúe con sus estudiantes. Y creo que esa es la discusión que tenemos que hacer. Contextualizar muy bien nuestro país y nuestra región y ver dónde están las posibilidades de incorporar la tecnología. Pero apostar a que la tecnología va a ser la ruta de salida a los problemas educativos, creo que es falso. Porque de pronto ahí sí está claro la presión y el negocio por comprar equipos tecnológicos, por utilizar plataformas y después ver resultados y decir, bueno, ¿qué está fallando? Siempre vamos a culpar al docente, pero no vemos este negocio que hay detrás de las tecnologías educativas. Y es un tema que también no solo pasa a la educación media, pasa a la educación superior también, donde queremos cambiar el modelo de formación por un modelo más implementado o vinculado al uso de tecnologías. Y déjenme decirles que una discusión, y hoy la estamos haciendo virtualmente, pero una discusión cara a cara en un espacio donde podamos interactuar, intercambiar, un espacio de socialización, de intercambio cultural, no lo puede sustituir la tecnología. Y en América Latina no podemos perder eso. De hecho, siempre hemos insistido, Olman y Mauricio, en este espacio en Huellas, que debe existir en el ámbito educativo una supeditación de lo tecnológico a lo pedagógico. Es decir, el uso de la tecnología educativa no tiene que darse como un fin en sí mismo. Es decir, tiene que supeditarse a una visión de la educación, una visión humanista, una visión, ojalá, de pensamiento crítico, de interacción social, de solidaridad, etcétera, y en donde la tecnología viene a ser un elemento que coadyuve en ese proceso, no simplemente en imponer el uso de la tecnología a priori, simplemente porque, como bien lo señalabas, muchas veces de repente puede beneficiar a grandes corporaciones, a grandes
empresas. Mauricio, el tema de la tecnología y ¿qué papel juegan estos organismos supranacionales? Bueno, esos organismos se han apropiado de ciertos términos y lo han asociado a la tecnología. O sea, parece que la palabra innovación tiene que ver con tecnología. La palabra calidad tiene que ver con tecnología. O sea, parece sin tecnología no hay calidad ni hay innovación. Se ha vuelto como, ¿verdad? Nada. O sea, lo han hecho como sinónimos, ¿no? Y eso no es cierto. O sea, yo quiero, bueno, hay varios temas. Este es un tema muy apasionante. Voy a recordar un caso para ver dónde está el meollo del problema. Celestin Freinet, francés, pedagogo, y tal vez lo conocemos como el que introduce la imprenta en la educación. Celestin Freinet, de hecho, tenía una imprenta móvil que utilizaba. Pero ¿cómo la utilizaba? Hay que recordar que Celestin Freinet además era una visión muy social de la educación, ¿verdad? De hecho, tenía raíces, políticas, más de socialista. Entonces, ¿cómo utilizaba? Bueno, para él la imprenta más bien no era pues un instrumento para, digamos, una visión capitalista, digamos, de este recurso, sino más bien una visión más social. Entonces, ¿qué propuso? Bueno, que los estudiantes generaran su propio texto, su propio conocimiento, que los estudiantes hicieran un movimiento de escribirse a otros estudiantes de otras escuelas. De hecho, ahí viene todo un movimiento que se hizo de cartas escolares. Entonces, para mí él es un ejemplo de cómo la tecnología se utiliza teniendo en mente una visión, ¿verdad?, diferente a una visión hegemónica. Y en esto quiero citar, por ejemplo, a uno que trabajó mucho tiempo y creo que sigue trabajando, que habla del conectivismo. Se llama George Simmel. Resulta que él, que a veces si se cita, a veces uno ve que se cita él en el tema de tecnología, llegó un momento en que él dijo, yo no quiero seguir trabajando en este tema, porque no me gusta hacia dónde lo están llevando. Y lo están llevando justamente a hacernos, a las personas, a los estudiantes, consumidores de la tecnología. O sea, si a lo que vamos es a eso, a ser simplemente consumidores, a hacer clic, ¿verdad?, en botones o más bien con el dedo mover la pantalla, entonces eso no es lo que queremos. No hay reflexión, no hay pensamiento crítico, no hay socialización. O sea, hay un montón de cosas que se pierden. Y bueno, él fue uno que me acuerdo que leí ese blog que él tenía, donde él dice que él no quería seguir por esa línea, porque veía que estaban formando más bien consumidores de tecnología. Voy a terminar, quiero citar también a otra persona, una de las personas que es reconocida como uno de los grandes pensadores de las reformas en general en educación, se llama Michael Fullan. Y Michael Fullan habla de cuáles son, digamos, esas claves para una buena reforma y cuáles son más bien las malas claves, digamos, a criterio. Cuando se va por esa línea, en inglés se llama drivers. Bueno, él decía que las decisiones equivocadas van cuando se piensa que la educación, las reformas van en el tema de medir, contabilizar, individualizar, tecnología y fragmentar. Cuando las decisiones van en esa línea, va mal la reforma. Y las reformas van bien cuando van en construcción de capacidades, en la pedagogía, en el pensamiento sistémico o en las decisiones sistémicas y en la cualidad del equipo. Entonces, como vemos, incluso la misma evidencia de la investigación muestra
que apostar por la tecnología como la mejora, la innovación y la calidad es completamente erróneo. De hecho, siempre los resultados en ese punto sobre que, por ejemplo, ahora Olma mencionó el tema de la lectura, por cierto, digamos, leyendo tablets es mejor, mejora la capacidad de lectora de los estudiantes que leer un libro tradicional. Y resulta que las evidencias, por cierto, aportada por el mismo PISA, es que quienes leen mejor son los que leen textos físicos. O sea, en realidad lo que quiero con esto mostrar es que no hay evidencia contundente que diga que la tecnología mejora la educación. Eso no existe no existe esa evidencia contundente. Más bien, lo que sí hay evidencia es que apostar solamente a la tecnología es un error para el sistema educativo. Y voy a contar una anécdota, la última anécdota. Me gustan las anécdotas y esta la guardo mucho en el corazón. Una vez estaba en una reunión, ahí estaban varias personas importantes y una dijo que la tecnología era un potente y el más importante recurso que tenían los estudiantes. Pues eso a mí me cayó, ¿verdad? Entonces me cayó bien mal esa expresión y tuve que decir, el más importante recurso que tienen un estudiante son sus padres. Y en este caso yo pensaba, y es la verdad, quien despierta el amor al conocimiento, quien despierta el amor a la lectura y a otras miles de cosas, por experiencia lo digo, es el padre, o la madre, es la persona que tiene al lado el joven, que le enseña esas cosas. Eso no se aprende, o sea, teniendo una tablet, hay cosas que nunca se van a aprender de esa manera. Pues, claro, Mauricio, yo matizaría también, coincido con vos, es parte, hay que verlo multifactorialmente esto, pero escuchándote recordaba la primavera árabe, y ya sea a la vuelta de 10 años, ¿verdad? Con países con condiciones autoritarias, sin democracia, las redes sociales se convirtieron en un motor de movilidad de conocimiento, de un proceso revolucionario. Ya es otra historia cómo termina, ¿verdad? Ojalá las tecnologías se convirtieran en un proceso de discusión del estudiantado, de denuncia, y todavía no lo vemos, ¿verdad? Precisamente ahí viene cuál es el papel de la tecnología, ¿verdad? En una sociedad donde voy a apropiarme de Bauman, ¿verdad? Donde el espectáculo, donde tenemos que estar presentes, pero no de generar conocimiento y cuestionamiento a nuestro orden social, ¿verdad? Todavía hay un paso más allá en las tecnologías, o hay una tecnología de mucha discusión, pero una discusión que si no incidimos en la realidad, estamos ausentes. Es un tema interesante, Mauricio. sí, Ujú. eso en el fondo es, y vos lo mencionabas en un comentario, o sea, en realidad aquí lo primero no es la tecnología, lo primero es qué queremos hacer con ella, ¿verdad? Que, digamos, de nada sirve que yo tenga aquí un teléfono, ¿verdad? Si mi propósito es nada más entretenerme con el teléfono y no justamente un proceso educativo. El proceso educativo o el aprendizaje, en lo que sea, pues ya requiere de otra intencionalidad, otros medios. Incluso yo sigo, o sea, fundamental es la guía humana. De hecho, me recuerda mucho de un libro de Sabater, de Fernando Sabater. ¿Se acuerdan? Uno ¿cómo decía? El de la educación. Bueno, el valor de la educación es de Fernando Sabater. Y entonces en ese libro, una de las cosas que muestra justamente es que el valor de la educación está en la humanidad. O sea, en el transmitir esa humanidad a otro ser humano. Y eso no es sustituible. Evidentemente, en la máquina no me va a mí enseñar, no me va a enseñar a ser humano. Bueno, yo completamente estoy de acuerdo en que no lo va a lograr. Entonces, la tecnología es un gran recurso, sí, pero el peligro es que nos volvamos en consumidores de la tecnología nada más y que vayamos a esto, ¿no? A una dependencia en todos los sentidos hacia la tecnología, pero no para ser independientes, libres, ¿verdad? No, simplemente
el error está en llevarnos a ser unos simples esclavos de esa tecnología. Yo creo que es fundamental en lo que aportan ustedes en cuanto a la reflexión y el necesario debate constante de repensar la función sociopolítica, cultural que tienen las tecnologías en general y las tecnologías en particular aplicadas a la educación. Porque como lo hablábamos antes, estamos en un contexto global de neoliberalismo, de un capitalismo global en donde se busca, digamos, fomentar un modelo de ser humano, un modelo de sociedad en donde los elementos del individualismo, la competitividad, digamos, el consumismo son valores, podríamos hablar, esenciales dentro de esa realidad. Y las tecnologías que utilizamos cotidianamente muchas veces privilegian esa ostentación, esa relatividad del contacto humano, esa virtualización de muchas de las relaciones. Y pese a que, por ejemplo, hoy en día estamos pues, entrevistando, estamos haciendo este podcast mediante el uso de estas tecnologías, yo creo que deben también permitirnos la reflexión en cuanto al modelo de sociedad que están estimulando y sobre todo de una forma bastante, yo diría que bastante incidental, o sea, que realmente están permeando los espacios más íntimos de nuestras sociedades, de nuestros estudiantes, y que a partir de ahí esta reflexión es sumamente necesaria. Esto lo quiero hilvanar con la última pregunta de este espacio, que tiene que ver con el hecho de la participación en el debate de nuestras y nuestros compañeros y compañeras docentes. Es decir, y tiene que ver con un elemento estructural. Compañeros y compañeras que para tener la posibilidad de tener, digamos, como decir, la remuneración total del ministerio, tenemos en muchas ocasiones que tener 48 elecciones, más una serie de comisiones, o sea, hay una burocratización, hay una sobrecarga laboral. Ustedes han participado en investigaciones de este tipo y en ese sentido nos hacemos la pregunta, ¿con qué tiempo real nuestras y nuestros compañeros pueden de repente participar en el debate, porque las capacidades están de sobra, la iniciativa, las ganas de incidir, las ganas de buscar soluciones que vengan desde la base, desde lo asambleario, desde lo dialógico, en las comunidades educativas existe, pero existe una precarización muchas veces y unas condiciones de trabajo que imposibilitan esta participación real de nuestros compañeros y compañeras en los espacios de discusión, en las propuestas, por lo que hablábamos. Y antes Olman lo señalaba, en otras realidades, por ejemplo, hablando del caso finlandés, hay situaciones en donde el docente tiene una menor cantidad de estudiantes, mejores condiciones estructurales, menor tiempo del acto educativo propiamente en el salón de clase, y hay mayor tiempo para la investigación, para la discusión, para la publicación, para el debate, que son elementos esenciales si queremos mejorar la calidad educativa. Entonces yo creo que esta es una reflexión que en cualquier reforma realmente estructural que quiera mejorar la calidad de la educación, debe mejorar los espacios para que la persona docente pueda participar realmente y tenga el tiempo, los recursos para poder incidir, porque realmente la solución vendrá de los y las educadores en este país. Como última pregunta, compañeros, ¿qué criterios, y es un tema polémico y que se ha debatido bastante, pero creo que es fundamental conocer sus impresiones, qué criterio le merecen las recientemente eliminadas pruebas FARO? En términos generales, también el proceso de macroevaluación que históricamente en las últimas décadas se ha llevado adelante en Costa Rica, y la evaluación como concepto del sistema educativo, es decir, estamos estableciendo una evaluación que somete a lo pedagógico, o más bien, como debería ser, el proceso de evaluativo debe someterse a una visión de la educación, a un modelo pedagógico existente. Y finalmente, quisiera que volviéramos a reflexionar sobre los procesos de formación inicial y el proceso de selectividad en cuanto al ejercicio del magisterio en Costa Rica, el ejercicio docente en Costa Rica. Mauricio. Bueno, muy buena la introducción que decías de la reflexión. De hecho, la práctica reflexiva es parte esencial de la profesionalización, o sea, de la mejora, de la evaluación. O sea, sin práctica reflexiva, lo que usted hace es simplemente ejecutar órdenes. Son otros los que toman la decisión, usted solamente ejecuta. La práctica reflexiva es
justamente a partir de lo que haces, ves que has hecho bien, que se le puede dar continuidad y que cambiar. Entonces, si este principio de práctica reflexiva es lo que es es evaluarse, autoevaluarse, y a la vez es el sentido de la evaluación misma. O sea, hablando de Faro, ¿qué es lo que ha pasado? Que ese tipo de pruebas no han servido nunca para la mejora. No empoderan a nadie. Es información que sirve más que todo para las autoridades, para cierta manera dar cuentas de en qué se invierte la educación, cuáles son los resultados así en términos generales, pero realmente se ha perdido ese norte de, digamos, cómo hacer que la evaluación realmente al final sea para que cada quien mejore su práctica, para que cada quien, o más bien para aprender justamente. A ver, de hablar de Faro es hablar de, bueno, de un nuevo modelo educativo que se trata de un modelo evaluativo, ¿verdad? Y de hecho, ese nuevo modelo evaluativo responde a un nuevo modelo educativo que tiene que ver con la política curricular, con el tema de habilidades, con el tema de desempeño, de qué nivel, cómo sé yo, cuánto he crecido en la habilidad o qué tan bien realizo esa habilidad. Bueno, ese desempeño, ese es el sentido de la prueba Faro, ¿verdad? Que responde pues a ese nuevo modelo o esa curricular, pero que en la práctica pues por ya razones más que todo políticas de implementación, realmente recibió muy mala prensa y por supuesto de errores serios como fue lo que era la prueba de factores asociados, que no era en sí la prueba, ¿verdad? Eso hay que separarla porque son dos cosas diferentes, pero que definitivamente con lo que fue esas preguntas de los factores asociados, pues eso terminó por enterrar la credibilidad, la confianza de todos hacia el valor que tenía la prueba Faro. Yo lo que veo que al menos la intención inicial de Faro, pues seguirá, o sea, seguirá la idea de tener una nueva forma de evaluar que busque más que todo el desarrollo de habilidades. Esa línea se va a mantener porque es incluso a nivel internacional es el tipo de pruebas de estandarizar de este tipo, hacia eso apunta. Entonces eso se va a mantener. Un ejemplo de ello es PISA, o sea, PISA continuará. Sin embargo, y ahí volvemos a lo mismo. Hablábamos de la pirámide. O sea, todo lo que hagamos respeta la pirámide. Entonces, volveremos a una prueba estandarizada que es jerárquica, que, ¿verdad? La producen aquí, se nace aquí arriba y se aplica abajo, ¿no? Y que en realidad desde arriba te van a decir que hiciste bien o que hiciste mal, y ¿verdad? O sea, nunca no es participativa, no se basa en la confianza, ¿verdad? No da opciones, no da oportunidades de elección, no es contextualizada, porque siempre es desde arriba te dicen qué debes de hacer. Voy a dar un ejemplo. ¿Qué sería genial si una persona, un estudiante, pudiera demostrar sus habilidades, de estas que estamos hablando, a través de un proyecto, pero que él elige el tema, él elige dónde va, a partir de justamente sus intereses y fortalezas, va a elegir cómo demostrar lo que sabe. Dándole opciones, ¿verdad? Pero dándole la oportunidad de elegir. Pues ese tipo de pruebas evidentemente no es la que no se aplica, ¿verdad? Sino que lo que tenemos es que una prueba escrita, elaborada por especialistas, ¿verdad? Y que a última hora aparece frente al estudiante que tiene
resolver. Y entonces sin oportunidades de elegir, más que elegir cuáles son las bolitas que va a rellenar, ¿verdad? De la hoja de respuestas. Entonces, para no hacerlo largo, porque se podría hablar mucho de esto, pero en definitiva, el modelo evaluativo todavía es anacrónico y todavía no responde a la pirámide que tenemos. Y hay que romper y la verdad, cambiar los valores, cambiar esta pirámide que tenemos para poder tener procesos evaluativos más auténticos y donde las personas realmente puedan demostrar lo que han aprendido. Pero de una manera, sobre todo, que disfruten, ¿no? No con el miedo que ahora se vive cuando se habla de hacer una prueba. Olman. Gracias, Jamer. Y bueno, Mauricio ya aborda de fondo con las características de las pruebas FARO, ¿verdad? Y lo que se pretendía por ahí, ¿verdad? Yo voy a partir de otros elementos y voy a ir un poco más macro, ¿verdad? Lo primero es, ¿cuál es el salario mínimo de una persona en este país? Un auxiliar de bodega, un supermercado, 250,000, 300,000 colones. Esa persona que no tiene un bachillerato en educación media, y desde ahí quiero partir de un elemento, ¿verdad? ¿Cuál es el balance histórico de las pruebas de bachillerato en este país? No lo tenemos, no existe ese balance histórico. Lo que tenemos son precisamente esa gran cantidad de hombres y mujeres en nuestro país ganando salarios miserables porque no tienen un título de educación media. Con esto voy a una primera discusión más macro, ¿verdad? Ya Mauricio trabajó el fondo de las pruebas FARO. Una prueba estandarizada para cerrar un sistema, sea en primaria, secundaria, ¿para qué? ¿Qué decisiones se toman para mejorar el sistema educativo? Voy a ser contundente, ninguna. No se mejoraban las condiciones de trabajo de los docentes, no se mejoraron los problemas de infraestructura en las instituciones, no se tocó el problema de la formación inicial, pero sí se tomó una decisión. Las pruebas estandarizadas sirven para juzgar a los docentes, si es bueno, si es malo, se ve todo muy dual. Entonces las pruebas estandarizadas tienen una función muy política, pero no son pruebas que nos permitan a nosotros tomar decisiones sobre los problemas que ya hemos tocado en este conversatorio estructurales que tiene nuestro sistema educativo. Es lo primero que creo que tenemos que ser muy críticos y partir de la realidad material. ¿A quién le conviene las pruebas estandarizadas en el sistema? Ya mencionábamos antes, no nos conviene a las universidades públicas, pero no tenemos la capacidad para asumir a toda esa gente que viene ahí. Entonces, es necesario pruebas y medir competencias. Le conviene al empresariado porque va a tener mano de obra mal pagada sin la formación básica, que es lo que tiene este país en el sector privado. Y con la educación dual, y esto aquí la OCDE sí lo refuerza, es necesario pasar el presupuesto de la educación superior a la educación media y ojalá una certificación en competencias laborales. Esa es la línea de las pruebas que se quiere certificar, competencias para el trabajo. Voy a ser insistente con eso porque esa es la realidad y eso es lo que se busca con este tipo de pruebas. Y no es de recibo, y es de insistir en esto los indicadores que pueda insistir mucho el Estado de la Educación, que pueda insistir la OCDE, que pueda insistir el Departamento de Gestión de la Calidad del Ministerio de Educación Pública, que requerimos indicadores para ver, pero si esos indicadores no sirven para tomar decisiones, si esos indicadores no sirven para mejorar los procesos formativos, las pruebas estandarizadas no deberían estar ni estar presentes en el sistema. Y los que partimos de un principio, de una educación que sea igualitaria, democrática y para mejoramiento humano, nos vamos a oponer de manera rotunda a las pruebas estandarizadas, porque se convierten en filtro de esa oportunidad de movilidad social, cultural y desarrollo humano. Entonces no es justo que las pruebas estandarizadas, con eso me remito a prueba FARO, y ya Mauricio pues tocó el fondo de las mismas. Sin embargo, nuestro sistema está impregnado de evaluación docente, evaluación del uso de los presupuestos en las juntas de educación, sabemos el problema que hay ahí serio, evaluación para ver si los chicos y chicas cumplen con ciertos conocimientos básicos, evaluación con la articulación que se hace entre las direcciones regionales, etcétera, etcétera. Pero esas evaluaciones no nos generan indicadores, vuelvo a insistir a esto, para dar seguimiento, para resolver problemas específicos que tenemos a nivel de las direcciones regionales, de las universidades públicas. Es necesario repensar la evaluación y una evaluación que sirva para que se mejoren los procesos y se mejore la calidad de los profesionales. Cierro con ese tema de la evaluación. Nuestro experto aquí es el colega Portillo, ¿verdad? En el tema evaluativo.
Pero sí de decir que nosotros debemos apostar a un docente, y voy a apropiarme de un esquema gramsciano, ¿verdad? Queremos un docente que sea un productor, un intelectual productor. Para llegar a eso tenemos que hacer una reforma sustancial de nuestro sistema educativo. Un docente que tenga espacio para investigar es un docente que tiene pocos estudiantes, un docente que tiene lecciones destinadas solo para la lectura, para la reflexión, y eso no lo tenemos. Pero tenemos evaluaciones que sí lo juzguen por su rendimiento. Entonces no podemos exigir a quien no le damos esas condiciones. Y yo esperaría ese docente, ese es el docente al que apostamos, un docente que sea crítico, reflexivo, vinculado a su comunidad, donde no hay pruebas estandarizadas y sí hay una prueba final de vinculación social y comunitaria donde resolvemos los problemas de nuestro contexto, donde hay una lectura de esa realidad y como seres prácticos que somos intervenimos en la misma. Tenemos una educación que tiene un sentido social y esa es la expectativa que tenemos de un docente. Lamentablemente, volvemos a la tecnología, los docentes se pueden quejar a través de las redes sociales y protestar a través de las redes sociales, pero no inciden en la realidad. No inciden en la realidad. Y es parte de la dominación cultural utilizar las redes sociales y decir, pero esa protesta es una protesta simbólica y es enajenante porque no va a transformar la realidad política y económica de nuestro país. Y cierro con una anécdota, ya que ahora Mauricio tocaba una anécdota. Una compañera mía, yo me gradué de colegio en el año 1993. 20 años después me la topé y estaba contenta. Y yo le dije, ¿por qué estás contenta? Porque 20 años después logró sacar su examen de bachillerato en matemáticas. Para eso sirven las pruebas estandarizadas, para generar mucho más desigualdad y contradicción social. Y ese millón de personas y trabajadores en el sector privado son resultado de un sistema educativo que impone este modelo de evaluación y que no permite tener docentes con condiciones adecuadas, docentes críticos, reflexivos. Ojalá tengamos docentes, no puedo generalizar, hay muchos docentes que tienen esas capacidades y esa sinergia y ese compromiso social y político, pero ese modelo de educación al que aspiramos tiene que construirse y solo puede construirse desde esa reflexión crítica que viene a apuntar Jaime. Pero también desde acciones prácticas, concretas, que solo la lucha social, la organización y la producción de nuevas alternativas puede generarse. No esperemos que la toma de decisiones la haga la ministra, una tecnócrata, no esperemos que la toma de decisiones la haga el Consejo Superior de Educación, no esperemos a que unos tomen las decisiones cuando las decisiones tienen que ser colectivas, mayoritarias y construir ese cambio que tanto se requiere en términos de nuestro sistema educativo. Y de cerrar, francamente, que no creo en las pruebas estandarizadas. Sí creo en los indicadores, pero en los indicadores que nos demuestren avances sustanciales en las condiciones de vida de la población de nuestro país. Neoliberalismo, desigualdad y educación en Costa Rica. En un primer programa en donde tratamos de analizar las características de nuestro sistema educativo desde una perspectiva integral, estructural. Olman Bolaños Ortiz, muchísimas gracias por participar en Huellas. Gracias, Jamer, y esperemos que se provoque reflexión, que generemos más debate, que creo que es esencial en esta coyuntura, en un gobierno que no tiene política educativa. Lo que estamos viendo es un montón de retazos. Ya la salida de 2 viceministros, ¿verdad? Refleja una profunda inestabilidad en el Ministerio de Educación Pública, pero también mucha inestabilidad en el conjunto de las condiciones de vida y de trabajo de nuestras docentes en todas las regiones del país. Y creo que es necesario avanzar ya a la toma de decisiones para que la educación realmente incida, no digo que va a ser la solución, incida en romper esas desigualdades que cada vez son mayores en nuestro país, un país más polarizado. Y creo que el docente, yo le tocaba a Mauricio ahora en un momento de reflexión, los grandes dirigentes sindicales, incluso en el Partido Comunista de este país, eran docentes. Queremos ver eso nuevamente, a docentes liderando las luchas sociales, comunitarias, regionales, pero docentes que tengan un proyecto educativo y solo el trabajo colaborativo, la discusión y la generación de propuestas a nivel regional y a nivel local nos va a llevar a nosotros a tomar una decisión para refundar, digo refundar, y reorientar la educación costarricense y quitarle esa toma de decisiones que tiene el empresariado, que tienen los organismos financieros internacionales que tienen tomado órganos de decisión claves de la educación costarricense. Y ojalá que este espacio
Jamer, sirva para profundizar en eso. Y el compromiso está en eso, ¿verdad? El compromiso que tenemos muchos de los que creemos que la educación puede generar desarrollo humano, pero un desarrollo humano que tiene que partir de esa lucha social del Magisterio Nacional. Mauricio Portillo Torres, muchísimas gracias por acompañarnos en Huellas. Muchas gracias por este espacio. Realmente fue muy enriquecedor esta reflexión, justamente lo que buscamos, generar opinión desde nosotros que somos de educadores, ¿verdad? Que generamos pues pensamiento propio, ¿no? Y es muy importante que los docentes, compañeros, compañeras, pues vean que ellos son los protagonistas del quehacer educativo del país y que deben realmente luchar por hacerse oír, por prepararse, muy importante, justamente para que su voz sea una voz, además de la experiencia, pues nutrida del conocimiento, digamos, profundo de los cambios que se están dando no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, porque lamentablemente en la sociedad actualmente se está dando la voz a personas que no son educadores y opinan de educación y justamente están imponiendo una visión sobre la educación que no es la que conviene para el país, porque estas personas generalmente simplemente repiten, ¿verdad? Lo que escuchan los titulares, ¿no? Y pues invito pues a nuestros colegas a generar este tipo de espacios como Huellas, donde se hace una reflexión pues a profundidad de los temas de actualidad, como en este caso el tema educativo. Te invitamos a ser parte de Huellas. Escríbenos y sugiérenos tus temas de interés. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Huellas 2.0. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Huellas 2.0. Nos puedes escuchar en iVoox, Spotify y en YouTube. Gracias por tu apoyo.